Estas jornadas se han convertido en un referente para el sector y en un foro permanente de discusión y debate de los problemas y soluciones del transporte en áreas urbanas. Es fundamental que las ciudades y sus áreas metropolitanas se doten de un servicio de transporte colectivo intermodal a la altura de las necesidades de accesibilidad universal que demanda la ciudadanía. Las áreas metropolitanas son ámbitos en los que se concentra buena parte de la población y del empleo, así como de las actividades comerciales, de formación superior y de ocio, y determinan una contribución creciente al Producto Interior Bruto de nuestras sociedades. Tenemos una movilidad peatonal y ciclista que está funcionando muy bien y que hay que potenciar, que es nuestra joya, y tenemos una asignatura pendiente en el transporte público. Aumenta también la oferta de transporte público, se reduce la accidentalidad con un 2% menos de fallecidos. La movilidad no es que sea un sector dinámico, es que yo creo que ya es disruptivo. Las soluciones, como hemos visto en el tranvía, como hemos visto en las soluciones de transporte a la demanda, son resolver problemas puntuales, pero necesitan de una estrategia global. Llega la hora de la coordinación, de afinar en la racionalización de recursos e inversiones, de contemplar la movilidad desde una pluralidad de alternativas flexibles y eficaces que den solución a unas demandas sociales donde es la propia ciudadanía, los usuarios y clientes quienes determinan las prioridades y perfiles de los nuevos mapas de movilidad.